micosis. Como le dice ahí el título, las micosis subcutáneas tienen una característica que comparten, que todas ellas, la puerta de entrada es a través de lo que es una inoculación o una vía traumática o post-traumatismo, ¿sí? Estas micosis subcutáneas son un grupo de enfermedades que tienen la característica de afectar no solamente a la epidermis, sino también se van hacia un plano un poquito más adentro, donde lo que afectan es la epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, no afectan al hueso, salvo, como siempre hablamos en biología, una particularidad que hay una que en ciertas características puede llegar a modificar o alterar el hueso. Estas enfermedades, ¿sí?, tienen la característica también de que la forma infectante se encuentra en el suelo, como su forma saprófita, y cuando se encuentra en el humano, se va a encontrar en su forma parasitaria, en su forma levaduriforme. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que vamos a hablar, la mayoría, no todos, ¿sí?, cumplen con la característica del famoso dimorfismo, que a ciertas temperaturas se podían comportar de una forma saprófita, que es en el suelo, que se encontraban en su forma levaduriforme, filamentosa, y a 37 grados Celsius en su forma parasitaria, que es la forma levaduriforme, ¿sí? Tiene una característica que también, una vez que entra se pone en contacto con la piel, se extiende por contigüidad, dando lesiones muy características y particulares de cada una. Son enfermedades normalmente crónicas, ¿sí? Y tienen digamos, un factor predisponente que se puede presentar tanto en inmunos comprometidos como en inmunos competentes, y viven en el suelo, viven al nivel de los animales, y de esa manera nosotros nos vamos a contagiar ingiriendo lo que son la fuente de infección, que son las conillas, que se encuentran en la hifa aérea de estos micelios o estos hongos filamentosos, ¿sí? ¿Cuáles son las micosis que vamos a hablar? Son 6, vamos a hacer hincapié en 5 solamente, que es la porotricosis, luego te vamos a hablar de la cromoblastomicosis, la rinosporidiosis, la lobomicosis, feomicosis y micetomas, pero salvo feomicosis, que no vamos a desarrollar, que no es mucha particularidad, vamos a desarrollar esporo, cromo, rino, lobo y los micetomas, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar con la esporotricosis, ¿sí? La esporotricosis es una enfermedad microbiológica, es una enfermedad micológica, que es una infección crónica que está producida por un agente etiológico que se llama Sporotrichia schenckii. Este Sporotrichia schenckii produce una infección crónica, pero que comienza con curso subagudo, que luego se vuelve a una cronicidad. Este Sporotrichia schenckii tiene la característica de que puede afectar a humanos y animales. En algunos casos está relacionado a una zoonosis, porque el gato puede desarrollar esta patología, y en el gato se encuentra, digamos, no se encuentra como se encuentra en el humano, que es en la forma levaduriforme, sino que se encuentra en la forma filamentosa. Tiene una cierta característica. Normalmente Sporotrichia schenckii se caracteriza por presenciar lesiones nodulares en la piel y tejido celular subcutáneo, y hay una gran particularidad que, dependiendo de la forma clínica, como va a ser el tipo de lesión que vamos a observar, ¿sí? Normalmente en las personas que
desarrollan constantemente la enfermedad o conviven con el hongo, vamos a decir así, desarrollan lo que es una clínica fija. Y aquellas que desarrollan que se encuentran por primera vez con el hongo, van a desarrollar lo que es una lesión que sigue el trayecto de los vasos linfáticos. Van a ver esas características. ¿Me aguantan 5 minutos, por favor? Bien, disculpen. Esta patología, chicos, tiene su característica también de que es una micosis que predomina en climas tropicales y subtropicales. A pesar de que no es una micosis endémica, porque no depende de una característica del suelo, sí es una micosis que predomina acá en la Argentina, en Santa Fe, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Tucumán, Salta, Corrientes, Formosa, Misiones, provincia de Buenos Aires. Fíjense la cantidad de ciudades acá en Argentina que tenemos esta predisposición de esta micosis. No es, le digo, endémica, porque no depende de una característica del suelo. Van a ver que el suelo de Buenos Aires, el clima de Buenos Aires es totalmente distinto al clima de Corrientes, al clima de Formosa, al clima de Salta. No es de una zona característica, sino que es de varias ciudades. Es bastante predominante acá en lo que es la Argentina, ¿sí? Entonces se llama Sporactic Schenki, el agente etiológico. ¿Qué características microbiológicas a su vez tiene esta patología? Que se encuentra, ¿sí? A nivel de lo que es una enfermedad ocupacional, que hay, como les contaba hoy, afectan a todas esas eh, ciudades, y es una patología que está muy relacionada como marcadora, asociada a personas con SIDA también. Pero afecta tanto a inmunocompetentes como a inmunosuprimidos. Microbiológicamente, ¿cómo es el hongo? ¿Tá? El hongo es un hongo que está asociado también a los gatos, como les contaba hoy. Entonces, es una zoonosis en el gato, se encuentra como forma filamentosa y está también a nivel como forma filamentosa en las garras de los tatús. Entonces, o con las tatús mulitas. Entonces, cuando las personas van a cazar a estos animales, ellos los rasgullan, ¿no? Y de esa manera pueden infectarlo a través de una vía traumática. Profe, Bien, ¿podría volver a a la diapositiva anterior? sí. La otra. Ahí está. Listo. Gracias. Bien, este es un hongo, como les contaba al principio, que biológicamente es un hongo dimórfico. ¿Qué significa un hongo dimórfico? Que a la temperatura del ambiente se encuentra en su forma filamentosa y a nivel de temperatura del humano se encuentra en su forma levaduriforme, ¿sí? Ahora van a ver bien que su forma filamentosa tiene una forma característica, que es un filamento tabicado y alino que termina con las conidias en forma de margarita. Estas conidias son las que, a través de una vía traumática, penetran en el humano y se transforman en su forma levaduriforme, que tiene una característica también que tenemos que saberla, ¿sí? Bien, fíjense que entonces
La puerta de entrada, ¿tá? La más común de todas, ¿tá? Es lo que hace es una inoculación por tejido traumático. Y lo que hace entonces la fuente de infección son las conidias o las microconidias. Hay una forma de esporotricosis que se encuentra también que tiene melanina en su estructura, o sea que algunos son pigmentados y otros no. Y una de las, digamos, fuente o puerta de entrada que también pueden tener son las vías inhalatorias, pero es la menos común, es la menos frecuente. La fuente de infección o la vía de entrada de esta, la más común de todas, es a través de una inoculación por trauma o tejido celular subcutáneo. Bien, ¿cómo se produce la fisiopatología de estas? Una vez que entra a través de la vía de entrada, ¿tá? Que esta forma filamentosa se encuentra, como les contaba hoy, en el suelo, en las plantas, en la materia orgánica, lo que hace es la conidia, ¿tá? Tiene la pared celular, lo que hace es inhibir la fagocitosis y los radicales libres, y entonces lo que hace eso es proteger al hongo, más si el hongo es del tipo de contiene melanina, ayuda aún más a lo que es la protección del hongo. A través de la vía traumática, lo que hace es infectar a través de las conidias. Esas conidias, una vez que toma contacto con la temperatura, se transforma en su forma levaduriforme. Y lo que hace a través de su forma levaduriforme es formar un granuloma mixto en la puerta de entrada, que esto genera lo que se llama un chancro de inoculación. Ese chancro de inoculación, donde afecta a nódulos primarios y a nódulos satélites, tiene la característica de que se puede presentar de formas diferentes. Si se da en personas que es una reinfección o constantemente viven con ese hongo, se desarrolla lo que es la esporotricosis fija. Si se da en una primoinfección donde la persona nunca tuvo contacto con este hongo, se desarrolla lo que es la esporotricosis cutáneo-linfática. Y en algunas situaciones, preferentemente personas con SIDA, se presenta lo que es la esporotricosis diseminada, ¿sí? Esa es la característica que tiene. Bien, en la esporotricosis linfocutánea, que se presenta lo que es el síndrome linfacítico nodular, siempre se presenta, es la de mayor incidencia y se presenta en las personas con primoinfección. Tienen la característica de que las lesiones siguen lo que es el sentido del drenaje linfático, hay una inoculación traumática, donde se desarrolla lo que es un síndrome chanquiforme más o menos a los 15 días de haberse producido la inoculación, y el nódulo comienza a necrosarse y a ulcerarse. Hasta ahí es muy parecida, van a ver más adelante, a una micosis subcutánea pero de presentación fija. Sin embargo, ya cuando es una primoinfección, esa lesión lo que hace es seguir un trayecto, un síndrome linfangítico, donde siguen los nódulos a lo largo del trayecto principal linfático, produciendo esta característica, esta principal característica de esta clínica. Fíjense, las lesiones perdón chicos, me agarró un exceso de tos. Bien, fíjense que las lesiones son súper características. La lesión primaria arranca siempre o en una mano, ¿tá? O en digamos, en el pie, porque la persona puede caminar descalza, o puede, por ejemplo,
ser atacada por esos tatú, o más que nada es una enfermedad siempre también ocupacional de diferentes zonas más que nada, donde cultivan ciertas características como café también. Entonces, esta presentación linfagítico nodular predominan los miembros superiores. Esos nódulos rojos que evolucionan pueden ser agoman, sigue un trayecto linfático, como les conté hoy. Van a haber pequeñas adenopatías pequeñas, es de evolución crónica, subaguda, crónica. Esto no se cura espontáneamente, ¿sí? Bien, en la presentación de la esporotricosis fija o dermoepidérmica hay una única lesión y se presenta en áreas donde el hongo es súper reincidente. Es de evolución crónica, solamente hay una lesión. Profe, no te escucho, no sé si para los otros chicos se escucha. Sí, profe, se dejó de escuchar. ¿Se le escucha o no? Ahora sí, ¿No? Ahora sí. ahora sí. Entonces, esta esporotricosis fija, vuelvo acá, ¿está? Fíjense que solamente hay una lesión y se dan personas que conviven constantemente con el hongo. Los vasos linfáticos no están afectados y es como siempre, como la otra también de evolución crónica. Y esta, la presentación cutánea diseminada, se da en pacientes inmunocompetentes en algunos casos, pero no altera el compromiso general. Normalmente son lesiones cutáneas en todas las partes del cuerpo. Acá hay inmunocomprometido, sería esto, chicos, ¿sí? Fíjense las presentaciones. Las lesiones son como placas, muy características, que se extienden a lo largo. Y hay otras formas también que no son las más comunes, como la presentación osteoarticular, la diseminada con compromiso visceral, este sí es de inmunocomprometidos, y la pulmonar crónica, más que nada en pacientes diabéticos, alcohólicos, y se presenta más en Estados Unidos, ¿sí? Pero no son de mayores presentaciones acá en Argentina. Fíjense, ahí tienen un compromiso visceral, las complicaciones, las lesiones tipo goma que se presentan en todo el cuerpo. Es muy, a ver, esta persona, por ejemplo, este con compromiso visceral, se presenta en personas con SIDA, ¿sí? Donde hay veces que hay que hacer un diagnóstico diferencial con ciertas presentaciones de sarcoma de Kaposi. Más adelante vamos a ver qué es un herpes virus. Pero que está mal mi internet hoy. Che. Bien, fíjense que las lesiones son súper características. Ahí tienen lesiones diseminadas, en pacientes con SIDA, como se ven las lesiones. Bien, al diagnóstico. Bien, vamos a centrarnos en el diagnóstico, que es súper importante saber. Vamos a centrarnos que él es un hongo que es dismórfico. Entonces siempre vamos a hablar en el diagnóstico de dos formas, ¿sí? Esas formas tienen formas características que tenemos que saberlas. Pero tenemos que saber dónde buscamos y qué buscamos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando siempre de diagnóstico en el humano, el examen siempre tenemos que centrarnos dónde vamos a tomar la muestra. Entonces, la muestra, si vamos a tener lesiones, fíjense, de esta manera, lesiones como esta, que son las que por ahí ustedes más se pueden encontrar, ¿sí?
fíjense que lesiones como esta, vamos a tomar un hisopado. No, la lesión, la toma de muestra que vamos a hacer una punción aspiración de estos ganglios, porque necesitamos la muestra que están en esas secreciones, ¿sí? Entonces, la muestra va a ser punción aspiración, biopsia en algunos casos, ¿sí? Pero nunca va a ser un hisopado, porque vamos a arrastrar un montón de material que no nos interesa. De esta manera, entonces nosotros vamos a hacer punción aspiración de los nódulos cerrados, biopsia en las regiones cutáneas. Cuando la lesión es un poco más seca, vamos a hacer raspado de los bordes, y en algunas presentaciones diseminadas puede ser el esputo. Bien, tenemos la muestra, chicos. Una vez que tenemos la muestra, esa muestra nos va a servir, y para esto va a ser para la mayoría de los hongos, nos va a servir para hacer dos tipos de diagnóstico. Un examen al microscopio, que es directo, y también nos va a permitir, chicos, cultivar a los hongos. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la muestra y hacemos un examen al microscopio directo, vamos a mirar siempre la forma parasitaria, porque es la que se encuentra en nuestro cuerpo. Esta forma parasitaria de Sporoctrichus jenkins es su forma levaduriforme. Pero esa forma de levadura en Sporoctex tiene una característica de que se lo debe teñir con Giemsa para poder observarlo. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar la forma de levadura. Esa forma de levadura son levaduras pequeñas, ¿tá? Que son de aspecto de fusiforme, naviculares, que vamos a decir que se parecen como a un cigarro. Y a nivel de una biopsia, cuando tomamos la biopsia, también podemos observar lo que son los cuerpos asteroides. ¿Qué son los cuerpos asteroides? Son una levadura con su forma fusiforme, rodeada de radiaciones, que es un material eosinófilo, que es la pelea entre el antígeno y el anticuerpo. Eso observamos a la microscopía directa, cuando obtenemos la muestra y vamos derecho al microscopio. ¿Sí? Pero que este es el cuerpo asteroide, fíjense que es la levadura, ¿tá? Con una reacción muy característico, ¿tá? De la Sporoctrichus jenkins. Pero también es un hongo que tenemos que cultivar. Cuando cultivemos, lo vamos a cultivar, ¿tá? En un agar Saboriu por 3 días, y vamos a cultivar a 2 temperaturas distintas. A 37 grados Celsius, a la temperatura de nuestro cuerpo, y a 25 más o menos, o 28 grados Celsius, a la temperatura del medio ambiente. ¿Y qué van a crecer ahí? Las dos formas de hongos. A 37 grados Celsius va a crecer la levadura en forma de cigarro, que es muy parecida a es la misma que observé a la microscopía óptica en forma directa, y a 28 grados Celsius va a crecer la forma saprófita, como el hongo vive en el suelo. Ese hongo, como vive en el suelo, en una forma de micelio hialino, tabicado, con un esporoforo, con las hifas aéreas, vamos a decir, donde salen microconidias dispuestas en margarita. Eso es la característica de este hongo del diagnóstico, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que siempre ubicarse cuando hablamos de dimorfismo. Listo. ¿Qué encuentran en el humano? Listo, la microscopía óptica directa. Pero cuando cultivo, y depende de la temperatura que cultive, voy a ver la forma que voy a observar. ¿Estamos, chicos? A la atención, bueno, con esta patología vamos a ver los cuerpos asteroides, súper característicos, que la levadura rodeada de un material eosinófilo, muy característico. Después tenemos también otras pruebas de intradermo, como hacer las pruebas de intradermorreacción, que normalmente las pruebas de intradermorreacción son pruebas que me miden lo que es la inmunidad celular, no una inmunidad humoral, donde se coloca una pequeña suspensión con levaduras muertas o con antígeno metabólico, y siempre va a dar positivo ya en lesiones más diseminadas. Indica infección, pero no indica enfermedad, ¿sí? Es poco específica, no es de utilidad.
También, chicos, las pruebas serológicas, está la formación de anticuerpos, dijimos que esa pared celular del hongo tiene esas propiedades antigénicas de crear anticuerpos, está, y normalmente a mayor cantidad de anticuerpos porque el hongo se diseminó y es positivo en formas diseminadas. No sirve para el diagnóstico, es poco sensible y específica porque digamos, el diagnóstico confirmatorio es la observación del hongo en la muestra, ya sea por microscopía óptica directa con tinción de Gemsa o al cultivo a los 28 y a los 37 grados Celsius, observando esas formas características. Bien, ahí se da la reacción de la esporotriquina, es muy parecido cuando hablábamos de la tuberculina, ¿sí? Se forma un halo de induración. Y vamos a ver diferentes tipos de diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la linfagítica, perdón, nodular, con micobaturias atípicas, tuberculosis y leishmania, que vamos a hablar más adelante. Está en la fija una tuberculosis verrugosa, una sarcoidiosis, una psoriasis también. Podemos hacer diagnósticos diferenciales con otras micosis sistémicas, ¿tá? Pero más que nada siempre con las pulmonares siempre va tuberculosis, que lo habíamos hablado ya en clases anteriores de bacterias. El tratamiento normalmente, esto les cuento nomás, pero normalmente nunca se los pide acá. Normalmente es solución saturada, ¿tá? Yoduro de potasio. Puedes también tener una termoterapia, ¿tá? Con coadyuvantes, con ioduros a 40-42 grados Celsius durante 15 minutos con compresas de agua caliente. Y en inmunodeprimido, bueno, es muy difícil el tratamiento y ahí normalmente cuando ya aparecen estas patologías indica que el paciente no es de un buen pronóstico. La prevención va a ser en zonas endémicas, alertar sobre los peligros de la caza de los armadillos y la tenencia de gatos infectados. Bien, acá tenemos, ahí con eso terminamos la primer micosis, que es la esporotricosis. Ahora vamos a otra, la cromoblastomicosis, también conocida como cromomicosis, dermatitis verrugosa, también se lo conoce como enfermedad de Pedroso, que es quien los descubrió, enfermedad de Fonsecacia, es uno también de los que les descubre, porque es una patología que está, digamos, producida por un grupo de hongos que pertenecen a la familia Dermataceae, ¿sí? Al igual que porotricosis, su puerta de entrada es a través de un traumatismo, en este caso más que nada está asociado a traumatismos inoculantes como de astillas, de vegetales, de madera deteriorada, de espinas, todo relacionado a lo que es la tierra. Es una enfermedad ocupacional que normalmente se localiza en los miembros inferiores preferentemente, y a diferencia de esporotricosis, esto es una lesión que queda en el lugar, ¿sí? Son lesiones más que nada verrugosas, nodulares, y son de evolución realmente crónicas. ¿Sí? El agente etiológico, como les contaba hoy, pertenecen a un grupo de familia que se llama familia Dermataceae. Es un hongo que se caracteriza por producir esporas resistentes al cambio de temperatura, humedad, calor, desecación. Es un hongo que se llama cromo, ¿sí? Y siempre asocian que el cromo tiene color, cromo viene de color, entonces es un agente etiológico que tiene melanina, entonces es un hongo de los que vamos a hablar pigmentado en su excelencia. ¿Quiénes están dentro de esta familia? Bueno, Fonsecacia pedrosi, Cladiofora carrioni, Fialafra verrucosa, Fonsecacia compacta, Rhinosclaviella aquaspersa y Exophalia janselei. Estas tenemos que saberlas, por lo menos 4 que representen, hay que saber estos nombres, ¿sí? Ya que acuérdense que están dentro de lo que se llaman familia Dermataceae o como hongo, perdón, pigmentado.
Ellos son, como todos los subcutáneos, son hongos dimórficos que tienen una presentación filamentosa que vive en el suelo y una presentación con levaduras, está en su forma parasitaria, ¿sí? También les encanta la zona de tropicales, pero le gusta la zona tanto húmeda como seca. Muy común en Brasil, en Costa Rica, en lo que es eh, Argentina no tiene tanta presentación, ¿sí? Eh, los agentes etiológicos, como les contaba hoy, Fonseca pedrosi, Cladiofora carrioni, Felafro verrucosa, Fonseca compacta, fueron descubriendo de a poco, ¿sí? Que estaban asociados a la presentación, y otras especies de hongos que han sido aislados en caso de cromomastomicosis con menos frecuencia, son las demás, pero las más importantes son esas que los nombramos. Como les contaba hoy, sí, estos son, digamos, son hongos dimórficos, donde a 28 grados Celsius se encuentran como un filamento tabicado, pigmentado, y a 37 grados Celsius se encuentran como, eh, digamos, como estructuras, son células más que nada denominadas cuerpos esclerotales. Son pequeñas levaduras que se van uniendo, ¿sí? Y se denominan lo que se llaman cuerpos esclerotales, que están siempre en la superficie de la lesión, son de color café, muy característico, por eso es que son pigmentados. ¿Cuál es la fuente de infección que tienen? Entonces son exógenas, como les contaba hoy, por traumatismos inoculantes, con vegetales, maderas, espinas, ¿tá? El reservorio principal son las maderas y las plantas, ¿sí? En Argentina se encuentra en el centro y norte del país, pero no hay tanta presentación, y está muy desarrollada relacionada a personas descalzas. ¿Cómo entra a nuestro cuerpo? Está normalmente, chicos, a través de lo que es un traumatismo cutáneo, está, o sea, porque ellos viven en el suelo, se forma en la puerta de entrada lo que es una pápula, un nódulo eritematoso, está, donde es una lesión única, está, donde esa pápula o nódulo eritematoso, normalmente esa lesión única forma lo que son placas verrugosas con descamación intensa. En ese lugar se desarrolla a nivel de la dermis un infiltrado inflamatorio con linfocitos, células epiteloides, células gigantes, hay acantosis, hay hiperplasia, llevando como lesión localizada un proceso granulomatoso crónico en la piel, caracterizado normalmente, chicos, por lesiones vegetales, nodulares o del tipo tumorales, con diferentes presentaciones. Pero siempre a nivel de las extremidades. Esto no pasa a sangre, ¿sí? Es a nivel del lugar, no afecta al hueso tampoco. Nosotros vamos a tener que esta presentación pueden tener lesiones localizadas crónicas, no contagiosas, y tenemos diferentes tipos, nodulares, verrugosas o en placas, y además de gravedad pueden ser leves, moderadas o graves. Bien, la presentación en placa o nodular, normalmente es la que más aparece. Las placas se ubican en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente en las extremidades. Comienzan como una pápula pruriginosa y aparece como nuevas lesiones, ¿sí? Los nódulos, eh, la forma, digamos, nodular, más que nada es en los miembros. Siempre acuérdense que en los miembros más nódulos por la forma coliforme, y a nivel, por ejemplo, del tórax o del muslo, se presenta más la forma de tipo placa. Igualmente esto en el teórico lo tienen bien desarrollado. La forma, por ejemplo, en placas son así. Fíjense en las características. En este caso, chicos, la toma de muestra con el tipo de lesiones va a ser un raspado de la zona siempre. Y en algunos casos siempre la punción o aspiración de la lesión, tenemos que tratar de conseguir esa secreción que tiene la forma del hongo.
Ahí tienen una forma de placa en la mano, las placas verrugosas de la pierna, escarificación de la zona, vamos a hacer con lecciones obteniendo muestra. La nodular en placa verrugosa de los pies, súper característico. Fíjense que las lesiones características que tienen no afecta, no hay compromiso óseo en esta. Esta, chicos, a diferencia de la otra que hablamos, en algunos casos puede llevar a lo que se llama la obstrucción, digamos, en la zona de la obstrucción de lo que es la linfa, la obstruye a la circulación y lleva como un edema del miembro inferior, produciendo lo que se llama la elefantiasis del miembro. Es una de las complicaciones, digamos, que pueden llegar a tener este tipo de patología. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces? Estuvimos hablando, habrán visto el tipo de lesión que tienen, entonces normalmente las muestras pueden ser escamas, costras, ¿sí? Biopsias cutáneas, fragmento de tejido óseo, por ahí, pero más que nada fragmento de lesión y obviamente raspado de la lesión. Bien, fíjense entonces, tomamos la muestra, ¿está? Y a este hongo lo que tenemos que hacer es tomamos la muestra, así como esporotricosis la teñimos con Giemsa para poder observarla en forma directa. En este caso, chicos, lo que hacemos es hacer una preparación con hidróxido de potasio al 40%, donde vamos a hacer la observación directa de células fumagoides, se llama, ¿sí? Las células fumagoides que forman los cuerpos esclerotales, esclerotes de Medlar, como también quieran llamarlo, cuerpos muriformes, son todos sinónimos, son una unión de células. Acuérdense que las levaduras que eran células. Entonces, esa forma levaduriforme se une, se forman, pero son células que se van uniendo y van formando lo que se llaman los cuerpos esclerotales, esclerotes de Medlar, muy característicos que son de color café, que es la observación directa de esta familia, ¿sí? Todas los hongos que pertenecen a esta familia, en su forma parasitaria, se expresan formando estos esclerotes de Medlar. El tema es que tenemos que saber cuál es, digamos, con este diagnóstico ya sabemos el tratamiento, pero para epidemiológicamente saber cuál es, tenemos que hacer un cultivo, ¿está? Cuando hacemos un cultivo, cultivamos en una garza Boreau. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo crece en su forma filamentosa para saber quién es esa forma, digamos, de fructificación que me da la forma filamentosa, me permite saber qué especie de hongo es. Entonces, cuando cultivo sí, a 27 grados Celsius, a 28 y a 37. A 37 grados Celsius y van a crecer las levaduras color café, pero a 28 grados Celsius va a crecer el micelio, está pigmentado, está tabicado con sus conidias que terminan de diferente manera. Y se acuerdan que cuando estudiábamos la fructificación podíamos identificar las especies. Fialáfora verrucosa, por ejemplo, forma macroscópicamente colonias algodonosas, como todos los micelios filamentosos, y terminan con conidias en forma de botella o florero. Sin embargo, Cladiosporin carroni termina con conidias en forma de cadenas finitas, bueno, más gruesas son estas, y largas, y estas Fonsecacia pedrosi forma conidias alargadas, pigmentadas, pero cadenas cortitas, son súper característicos. Esas tres son las de mayor importancia que tenemos que acordarnos. Y estudiando la fructificación, vamos a estudiar entonces cuál de todas las que
pertenecen a esta familia de dermatácea está produciendo este tipo de lesión. Bien, vamos a hacer diagnósticos diferenciales, sí, como siempre, tuberculosis, leishmaniasis, sarcoidosis, son todas características, son lesiones parasitarias algunas, y obviamente bacterianas que están asociados a producir lesiones a nivel piel. Tratamientos para el umbral normal, cirugía, antimicóticos y termoterapia. Bien, luego micosis, o también conocido como la casiosis, producido por un agente etiológico que se llama Lacasia loboi. Esta Lacasia loboi no es endémica, pero sí es predispuesta, donde mayor vamos a encontrar en Brasil. Le encanta el agua, o sea, la fuente de infección, a diferencia de la que estuvimos hablando, es el agua, ¿tá? Vive en los animales, en los delfines. Es muy común de esas personas que vamos, por ahí algunas que van a hacer, ¿tá?, algún deporte o vamos a los lugares tropicales y se hace buceo, se hace en contacto con animales silvestres y sin querer podemos tocar, ¿tá? O sea, fíjense que son micosis que pueden aparecer muy rara vez, pero que tenemos que saberla, ¿sí? Y cuando tocamos estos animales, podemos contagiarnos y podemos, a través de que son placas cortantes, entran como una inoculación traumática y produce lesiones tipo queloidas, de comienzos verrugoides y algunas veces que se ulceran, ¿sí? Bien, sean zonas tropicales, está más que nada en la zona del Amazonas de Brasil, producida por trauma o microtraumatismo con la vegetación y descritas en delfines. Todas estas micosis, ¿tá?, tienen la característica de que por ahí las mujeres a tener progesterona, ¿tá?, es como le permite digamos, una protección extra, entonces más tan desarrollados, más relacionados en los hombres. A nivel de epidemiológicamente, ¿tá?, entonces, como les contaba hoy, le encanta el agua, ¿tá?, es de la zona de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú. Se transmite de animales a hombres y entre seres humanos, ¿tá? Y la vía de penetración siempre es a través de trauma. Este es un hongo que es un hongo dimórfico, ¿sí? Es un hongo dimórfico, pero que tu forma saprófita no la conocemos. No sabemos cómo vive en el agua, sabemos que es saprófita porque vive ahí en el agua y es un hongo que no es cultivable, ¿sí? Acá solamente vamos a hablar de una forma de observación a microscopio óptico directo. Normalmente tenemos dos presentaciones de la Castelloboy, los géneros Blastomyces y Paracoccidioides. Les vuelvo a repetir, en este no vamos a hablar de cultivo, como hablábamos en los anteriores, ¿sí? Produce lesiones a nivel del pabellón auricular, cara, extremidades, nalga, tronco, ¿sí? Normalmente son lesiones cutáneas, únicas, múltiples, de diferentes presentaciones pleomórficas, o sea, formas, ¿sí? Y son de presentaciones que pueden llevar de cursos años a presentarse con estas características. Fíjense el tipo de lesión. Entonces, al tener este tipo de lesión, bueno, acá está en un delfín, es súper característico, las orcas también, ¿tá? Las ballenas, es muy característico este tipo de lesiones, es muy común en esta zona. Sí, normalmente cuando se desarrolla en el hombre, ¿tá?, son lesiones hiper y hipocrómicas, porque son hongos que producen lesiones características, ¿tá? No son hongos pigmentados. Y cuando tomamos la muestra, vamos a observar su forma levaduriforme, que vamos a teñirla con PAS o con GEMSA, donde
vamos a observar unas levaduras en forma de limón que están unidas, ¿tá? Con una pared doble refringente, agrupadas en cadenas y obviamente como toda levadura se va multiplicando por gemación. Es súper característica la forma de observación de este hongo. La Cassia loboi no se cultiva. Bien, luego viene, bueno, la Cassia loboi. Fíjense, siempre acuérdense que la Cassia loboi, ¿tá? O la lobomicosis, agua, ¿tá? Entonces, para que se vayan acordando, sí, el dibujito era celeste con giemsa o con paz, ¿tá? Donde se va a observar esta levadura característica con una doble pared refringente. No se cultiva, acuérdense. Ahí tenemos la levadura con una doble capa refringente, súper característica. Al tratamiento puede ser decisión quirúrgica o con fármacos. Bueno, las profilaxis de estas, medidas higiénicas en el cuidado de las heridas, medidas de protección con contacto con animales, ¿tá? Según la epidemiología, fíjense que van a ir desarrollando la prevención. Rinosporidiosis. Acá en Argentina, en la zona de la Mesopotamia, hay bastante esta rinosporidiosis. También le encanta el medio acuático, está relacionado también, induce, es una patología que afecta a los animales, pero no es una zoonosis, ¿sí? El agente etiológico se llama Rhinosporidium severi, y este hongo es algo que tenemos que puntualizarlo, que tiene una característica diferente de lo que vamos a hablar. Van a ver ahora acá donde está muy relacionado a trabajadores rurales o trabajadores en río, en suelos arenosos, acá en la zona las zonas de, más que nada del Quay, donde hay arena, ¿tá? Tiene la característica de puede llegar a aparecer, y es muy común en los equinos, que toman agua y digamos, van a ver que entra por inoculación traumática con los pastos de ese lugar, entonces se desarrolla a nivel de lo que es la nariz, la patología. Afecta a los animales, bueno, bovinos, equinos, caninos, felinos de la zona, y es un hongo que es dimórfico, pero su fase parasitaria, ¿tá? No es una levadura. Es uno de los poquitos hongos, junto con otro que vamos a ver más adelante, que su fase parasitaria consiste en una estructura esférica, ¿tá? Con células hijas en su interior, donde se llaman esporangios quísticos, donde la observación de esa estructura grande no es una levadura, sino es una única célula, es una estructura con varias células hijas en su interior, ¿sí? También no se conoce su forma saprófita, o sea que es un hongo junto con la Cassia loboi no cultivable, ¿sí? Y lo único que podemos hacer es tomar una muestra, van a ver de las lesiones, que son lesiones súper características, ¿tá? Donde entra a través de una inoculación traumática, a través de la mucosa o la piel, invaden por contigüidad a los tejidos vecinos, produciendo lo que son las lesiones satélites que se expresan en forma aframbuesada. Van a ver acá, afectan, esta es rinosporidiosis, siempre acuérdense, mucosas. Entonces, mucosas conjuntival, ¿tá? Donde produce lesiones friables, color rojizo, polipoides, tipo frambuesa, y en la conjuntiva nasal. Obviamente, la toma de muestra va a ser una biopsia de la lesión, y en la biopsia de la lesión, esto es en un equino, ¿sí? Es súper característico, y en una biopsia de la lesión, ¿tá? Vamos a observar la forma parasitaria. Entonces, ¿qué presentaciones clínicas pueden tener? Pueden ubicarse en un tabique nasal, en cornetes, paladar blando, ¿sí? Y que van a formar pólipos rojizos, pediculados, a veces pueden ser de color blancos amarillentos, son friables, son muy sangrantes y son de aspecto de frambuesa. ¿Sí? ¿Qué lleva esto? A una obstrucción nasal, a una rinorrea, a una sensación de cuerpo extraño, ¿tá? Pero no afecta al estado general de la persona.
Al tomar la muestra mediante lo que es una biopsia, ¿tá? De estas lesiones bien características, se le hace un examen directo donde se va a hacer la observación de estos esporangios quísticos característicos. ¿Sí? Bien. Profe, esa Sí, forma de esporangio sería una reproducción sexuada, asexual. 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 Porque acuérdense que nosotros teníamos en la forma filamentosa, ¿tá? Podían terminar en forma de conidias o podían terminar en forma de estructuras grandes. Esta es la única que termina en forma de estructuras grandes que son esporangios quísticos, ¿sí? Bien, gracias. Se cree que la forma filamentosa es así, ¿tá? Todavía no se logró cultivar. Por eso que solamente observamos esa presentación en el lugarcito, ¿sí? Bien, en la observación entonces vamos a observar a través de la biopsia, que es la muestra, vamos a hacer la coloración de Giemsa, donde acá se observa lo que es el esporangio quístico. Acuérdense que es muy característico de esta patología. Ahí están otros, acá son esporangios quísticos restringentes, con tinción de Hidrocot, Giemsa, Paz. ¿Sí? Yo si puedo, la semana que viene les muestro, capaz que ustedes los tengan. Hay un cuadro comparativo donde pueden armar ustedes y poner todas las subcutáneas, ¿sí? Entonces ponen, por ejemplo, esporotricosis, lobomicosis, rinoporidiosis, ¿sí? Cromomicosis, agente etiológico, característica microbiológica, si es dimórfico, ¿tá? Y en ese dimorfismo la forma levaduriforme como es, la forma parasitaria. Al cultivo, ¿se cultiva o no se cultiva? ¿Sí? Y las formas clínicas de presentación. Ese sería un cuadro comparativo que estaría bueno que lo puedan hacer para poder ir estudiando micosis. Yo creo que lo tengo hecho. Si puedo, les comparto. Bien, al tratamiento, chicos, hay una extirpación quirúrgica solamente, pero hay muchos casos de recidivas. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Entendieron bien dónde vamos a ir marcando lo más importante? Sí, profe. Bien, algunas preguntas, así ya me voy al último, que son los micetomas. Bien, dentro de los micetomas, es el único que es particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque es monomórfico, no es dimórfico como todos los demás, y en su forma más grave, altera el hueso, ¿sí? Y pueden llevar hasta la pérdida de una extremidad. Estos micetomas producen lo que se denomina la patología de pie madura, maduromicosis o tumor producido por hongos. Son lesiones que son deformantes, son de evolución crónica, son lesiones que tienden a resplandecerse y a fistular, y esa fistulación puede ser hacia afuera o hacia adentro, ¿tá? Donde drena un material cero purulento con granos. Esos granos nos sirven a nosotros para hacer el diagnóstico ya prácticamente según el color van a ver. Puede comprometer piel, tejido celular subcutáneo, músculo y hueso, ¿tá? Es el que en los casos más severos altera el hueso. Los granos, ¿tá? Son microcolonias del agente causal rodeado de una respuesta del hospedero. Esos son los granos, ¿sí? No hay compromiso del muscular ni del tejido nervioso. Entonces, estos micetomas podemos tener diferentes presentaciones. Tenemos aquellos actinomicetalos, que son bacterias, como nocardia, streptomyces y actinomaduros, y los que vamos a hacer hincapié acá en esta fase de la materia, los eumicóticas, que son los hongos, preferentemente, que son productores de granos negros. Los tres más importantes son
Madurella mycetomis, Madurella gricia y Exophila janselei. Y granos blancos está como ser Acremonium, más que nada el falciforme, Pseudolacheria boyri y el Fusarium como el de los más relacionados. Hay un montón, la verdad. Estos tres de cada uno son los que nos vamos a hacer hincapié acá para ir acordándonos. Son hongos que son monomórficos, ¿sí? Viven solamente en forma filamentosa en el suelo, en su forma saprófita. Son hongos que requieren de un medio ambiente mucho más húmedo, están relacionados a zonas tropicales y subtropicales, muy relacionados al cultivo del café, de la yerba, en Misiones. Hay varias presentaciones de este, está muy asociado a trabajadores rurales y más que nada en los miembros inferiores y en el torso. Vamos a tener zonas, por ejemplo, en Chaco, en Tucumán, en Orán, ¿sí? Bueno, acá un poquito de los micetomas bacterianos, de los tres más importantes que son Nocardia, Actinomoduro y Streptomyces. ¿Tá? Entonces tenemos lo que son estos micetomas, donde tenemos estos micetomas de granos blancos, la mayor importancia son ellos, Aspergillus biguranus, Fusarium, Pseudolacheria boyni, por ejemplo, Acremonium, el que más aparece. Los granos negros, entonces, Madurella mycetomis, Madurella gricia, Exophiaris janselei y Leptosphaeria centralensis. Los actinomicetomas, que son las bacterias, producen granos blancos o amarillentos, granos rojos. ¿Tá? Tenemos que acordarnos siempre, entonces, que los eupicetomas, que son los hongos, producen granos blancos, ¿tá? Y granos negros. Nada, fíjense, granos blancos y granos negros. Y las bacterias, granos blancos amarillentos y granos rojos, que macroscópicamente ya se suelen ver. Al igual que todas las subcutáneas, entran a través del contacto de una espina vegetal o una astilla de madera, lo que hace es desarrollar una reacción inflamatoria, produciendo en el lugar primero una pápula, nódulo indolora, que eso comienza de forma subaguda y luego en fase crónica de años, comienza a resplandecerse y drenar una secreción mucopurulenta, y forman un trayecto fistuloso, que puede ser hacia afuera y hacia adentro. Cuando es hacia adentro, fistula y produce lesiones a nivel del músculo y del hueso, llevando a producir lesiones que, más que nada, lesiones que son deformantes. Comienzan lesiones de esta manera y terminan lesiones con, fíjense cómo comió el hueso, literalmente. Fíjense las lesiones donde hay una lesión donde se aprieta esta zona de acá, ¿tá? Y salen como un pus, y ese pus salen los granos, que macroscópicamente ya te dan un indicio de esta patología. Fíjense las características. Yo siempre les digo, cuando hablamos de estas patologías, que lo hacíamos en presencial, seguramente algunos están preguntando, nunca lo voy a ver, o en qué situación vienen. Son personas, siempre acuérdense, que están asociadas a personas donde trabajan en ciertos lugares donde hay una, digamos, poca educación sanitaria, o en lugares donde no hay salitas, donde no hay hospitales, donde las personas trabajan hora por hora y si pierden su jornal no cobran. Entonces no son personas que van a ir por una simple herida a un hospital o a una salita. Son personas que se pueden dejar estar por mucho tiempo, no les da vergüenza ir, entonces terminan con lesiones de esta manera, ¿sí? Cuando entremos más a parásitos, vamos, como yo siempre les digo, tenemos que salir de nuestra zona confort
donde vivimos o tenemos una cierta comodidad para poder vivir, ¿sí? O tenemos una cierta educación sanitaria y educación a nivel, eh, digamos, más que nada sanitaria, también tenemos, sabemos, leemos, ¿sí? Pero hay personas que no tienen esta posibilidad, entonces son personas que se dejan estar con este tipo de lesiones y cuando llegan a este extremo recién pueden acudir a un, digamos, a un lugar donde puedan atenderlo, ¿sí? Entonces, ¿se pueden encontrar ustedes como médicos con esta patología? Sí, se pueden encontrar más que nada aquellos que comiencen a trabajar en zonas relacionadas más que nada a zonas rurales. No todos van a trabajar en los hospitales de alta gama, ¿sí? Algunos van a tener que arrancar en otros lugares donde se pueden llegar a encontrar esta patología. Fíjense que son lesiones osteolíticas, características, con deformidad. Algunos la pueden llegar a amputarle a los miembros, ¿sí? Al diagnóstico vamos a tomar la muestra, va a ser la punción y aspiración de los nódulos, los granos de las fístulas cuando se presionan. Y el diagnóstico es la observación directa, a simple vista, ¿tá? De estos granos, y podemos hacer una correlación con hematoxilina de eosina y con grupo COT. El examen directo de los granos, que vamos a ver el color, el tamaño, la forma, la consistencia. No hay que saber esto, ¿sí? Yo les voy mostrando para que vean cómo se hace el diagnóstico diferencial. De esto vamos a saber, más que nada, que los hongos producen granos blancos y negros y las bacterias granos amarillos y rojos. Entonces, el diagnóstico de los toma vamos a basarnos en el aspecto del grano, ¿tá? Y en cultivos. Y cómo se ven los cultivos. ¿Qué vamos a ver del grano? El color, el tamaño, la forma y la consistencia. A veces vienen con filamentos. Bien, en los cultivos de los hongos los vamos a hacer en saborío glucosado, simple con antibiótico. Y el de los actinomicetomas de nadar sangre. Macroscópicamente, esto para que sepan nomás, para que vean madurela cómo se ve. Son colonias pulvurentas, algodonosas, fusarium de esta manera. Son colonias de desarrollo expansivo, a veces tienen pigmentos rosas o amarillos, súper características. Acremonium, se ven con colonias de crecimiento más que nada rápidas, son planas, son artesiopeladas, perdón, macroscópicamente. Son conillas unicelulares, con pared fina, ¿sí? Aspergillus, fíjense, Aspergillus nidularis, Fumigatus está en otro lugar, es una, vamos a ver, una oportunista, esto es, reduce el micetoma. Y entonces la histopatología, según el agente etiológico, más que nada el aspecto de los granos es el que nos permite saber si es hongo o bacteria. El tratamiento para los eumicetomas es anfotericina B, ketoconazol y traconazol, y actinomicetomas son sulfamidas, rinfapicinas, tetraciclinas y trimetoprim-sulfa. Y con esto, chicos, les di un mapeo súper general, o sea, creo que más como un teórico, de subcutáneas y en que tenemos que hacer hincapié, ¿sí? No sé si hay preguntas o quedó entendido el tema. Escucho, chicos, las preguntas y las consultas, ¿eh? Entonces, después no hay reclamos de que no se les da pie a las consultas.
¿O quedó todo claro? Mejor imposible, profe. ¿Quedó ordenado entonces? Sí, a seguir Sí, profe. estudiando. Bien, se acepta que hablen, ¿sí? Entonces a mí me queda claro y no hay dudas y no hay... Sí, profe, Bien, se entendió re bien. bueno, se ordenó entonces la clase. Está Sí, profe, muy buena. bien, me alegra. Cualquier cosa después a alguno le comparto el Power, así les quedan, ¿está? Acá no puedo subir nada, chicos, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Listo, nos vemos, chicos. Si no hay Gracias, otra Gracias, profe. cosa, chao, Chao, chao. profe, Gracias, gracias. profe. Chao, chao. chau, chau.